La interpretación del derecho y la argumentación jurídica. Este video ha sido realizado por Diego Fernando Soler Cubillos, Lulay Soto Carvajal, Andrés David Hoyos, Sebastián López Pérez, Sandro Hernán Ruiz y Kenneth Andrés Pimiento, estudiantes del área de Teoría del Derecho y la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonía. El primer tema que el escritor Rodolfo Vázquez abarca en el capítulo de su libro Teoría del Derecho trata sobre la interpretación que se hace del mismo, definiendo inicialmente que la actividad interpretativa puede tener dos sentidos. El primero de ellos es definir la interpretación como sinónimo de decidir, proponer o describir el significado de cierto objeto, mientras el segundo sentido se refiere al resultado o producto de la actividad interpretativa. Se debe tener en cuenta que el sentido con el cual se le da significado a la actividad interpretativa tiene mucho que ver con el objeto sobre el cual recae la misma. Por ejemplo, cuando se trata de la interpretación de las fuentes del derecho, la actividad interpretativa busca clarificar el contenido o campo de aplicación de alguna norma. Sin embargo, cuando dicha norma se entiende como un texto normativo y no como el significado intrínseco de la misma, esta no constituye el objeto sino el producto de dicha actividad interpretativa. Una vez dada esta noción general de lo que es la actividad interpretativa, se empieza a abarcar el tema específico de la interpretación jurídica, que es aquella que en nuestro caso nos concierne, mencionando que la misma se refiere a la actividad de averiguar o decidir el significado del texto jurídico objeto de análisis, o al resultado de esa actividad, haciendo referencia a que la misma pertenece al género de la interpretación textual que se da al contenido normativo que se busca interpretar. Por ello, se debe tener claro que el derecho es en su forma de expresión, literatura y narración, por lo tanto, el problema de la interpretación es algo fundamental en la teoría jurídica por ser el punto central alrededor del cual se establece o fundamenta toda teoría del derecho, de tal manera que la posición que se adopte frente al mismo tema, la actitud asumida ante cualquier problema jurídico, lo cual inevitablemente condiciona su contenido conceptual a lo que se considere que es la interpretación y de allí la importancia que la misma se dé en el derecho. En ese sentido, como generalmente los objetos de interpretación jurídica son textos, la actividad interpretativa busca darle sentido, por lo que se podría afirmar que la principal tarea de interpretación consiste en afirmar o describir un texto, tiene o no un sentido determinado, lo anterior teniendo en cuenta que la filosofía del lenguaje se suele distinguir entre el sentido literal de un enunciado, es decir, su significado con independencia de las circunstancias en las que se formula, y sentido total que por su parte se refiere al significado teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodean su producción. Bajo esta premisa, debemos preguntarnos cuál de los dos sentidos descritos es el que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar un enunciado jurídico, para lo cual se debe tener en cuenta que el intérprete del derecho afirma el sentido total de los enunciados jurídicos que interpreta y describe su significado considerado, no solo el sentido a las expresiones que lo forman y sus relaciones, sino también las circunstancias en cuales fueron formulados, por lo cual se puede decir que toda interpretación jurídica es una acción encaminada a encontrar, verificar y determinar el sentido y el límite de una o más normas para aplicarlas adecuadamente. Ahora bien, conceptos de interpretación jurídica. No existe un concepto único de interpretación jurídica porque hay muchas maneras de entenderla, dependiendo del contexto y del razonamiento de las personas. Sin embargo, se puede hablar de los siguientes conceptos. El primero a abordar es el concepto restringido de la interpretación, el cual se refiere a la atribución de significado que se le da a una formulación normativa en presencia de dudas o controversias en cuanto a su campo de aplicación. En algunas ocasiones requiere interpretación, por ejemplo, cuando el texto es oscuro o discutible o cuando se duda de su aplicación en un supuesto de hecho. Frente a estas situaciones se requiere tomar una decisión argumentada y justificada. Por otro lado, no se requiere interpretación si el texto es claro y no da lugar a dudas o a controversias. En el concepto amplio, el término interpretación se utiliza para referirse a cualquier atribución de significado que se haga de una formulación normativa, independientemente de dudas o controversias, es decir, que cualquier texto o cualquier situación requiere interpretación. La argumentación jurídica. Como tipos de argumentación encontramos las explicativas y las justificativas. Las explicativas tratan de decidir por qué se tomó determinada decisión y las justificativas están dirigidas a lograr que la decisión resulte aceptable o correcta, además del estudio tradicional del derecho desde su tridimensionalidad, como norma, como hecho social y como valor. En cuanto a las teorías de la argumentación jurídica, es necesario destacar puntos de vista expuestos por diferentes autores que establecen que la argumentación se da desde las diferentes perspectivas según las causas y que se desarrollan con una lógica suficiente fundamentada en razones, las mismas que se convierten en justificación. Finalmente, dentro de las conclusiones a las que podemos llegar a partir de esta lectura de textos son las siguientes. Primera, que existen diferentes conceptos sobre qué es la argumentación jurídica, sobre características, tipos, utilidades, formas y manifestaciones. Segunda, que pues aun cuando la argumentación jurídica es una parte esencial del abogado o del jurista, esos han dejado de prestarle atención a su manejo, dejándose guiar por un pensamiento más simplista. Y tercero, que no existe unanimidad en cuanto al concepto de interpretación jurídica, sino que cada profesional de derecho, dependiendo de su alineación, defiende su postura desde cualquiera de los tres conceptos mencionados anteriormente. Created using Powtoon.